Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Vamos a compartir la escritura en el día de hoy. Vamos a compartir en el evangelista Juan. Vamos a compartir la escritura, Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 19. Tenemos la escritura en el día de hoy. Dice la escritura en el capítulo 5, versículo 19 del Evangelio según San Juan, en el nombre de Jesús. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muy amable. Gloria a Dios. Hablamos hoy, quiero introducir hoy la predicación acerca de la crianza del reino. Compartir con ustedes algunos conceptos bíblicos acerca de ese compromiso, de esa responsabilidad, de ese gran desafío que tenemos. Lo primero es que para yo poder dar algo, yo tengo que tenerlo. Y si yo quiero dar lo que yo no tengo, eso es falsedad, eso es hipocresía. Y al final yo terminaré forzado y la gente tampoco va a entender lo que yo quiero darle. Así que si nosotros queremos hablar de crianza del reino, lo primero que tiene que hacer un padre, una madre, es entender el reino de Dios. Y el reino de Dios en la Escritura viene dado por principios. Y de hecho le prometí que cuando termine la serie que estamos trabajando acerca del fruto del Espíritu, íbamos a tener una serie de la santidad de Dios y que la siguiente serie sería acerca de los principios del reino. Si el reino de Dios no se ha establecido en la vida de una persona, no puede guiar a otra gente para establecerlo. De manera que un padre que no ha entendido lo que es el reino de Dios no podrá enseñárselo a sus hijos. Y ahí está el desafío de la gente que está en las congregaciones. Que en las congregaciones han aprendido religión, no han aprendido principios. Y como no han aprendido principios, entonces no pueden establecerlo. Y de hecho, en la crianza de los hijos se trabaja dos temas importantes. Uno, el tema de las Sagradas Escrituras. Y número dos, el tema de los principios del reino. Si en la crianza de los hijos se puede establecer, el padre está claro de que debe enseñarle la Escritura, pero a la vez de enseñarle la Escritura para que conozca la Escritura, también debe enseñarle principios. Ya más adelante en esta serie, quizá no en este mes, pero en la que siguen, porque será una serie para tenerle diferentes entregas, poder abarcar esa parte. El Espíritu Santo establece el reino de Dios en los seres humanos por medio del señorío de Cristo. Si alguien no ha aceptado el señorío de Cristo, el Espíritu de Dios no va a establecer el reino de Dios. Por eso es necesario que nosotros aceptemos el señorío de Cristo. ¿Qué es más que asistir a una congregación los domingos, escuchar la palabra y aplaudir? Cantar y danzar es más que eso.
Es cuando nosotros somos convencidos de quiénes somos, quién es Dios, la autoridad que ha sido delegada en Cristo. Y entonces nosotros estamos dispuestos a rendir áreas de nuestras vidas, todas las áreas de nuestras vidas, para que el Señor tome el control. Y ahí está el concepto de señorío, cuando Él es mi Señor. Ahora, la pregunta clave aquí de análisis personal, que no hay que comunicarlo para adelante, es: ¿en qué área de mi vida Cristo no es el Señor? ¿Cuál es esa área de mi vida en la que todavía Cristo no es Señor? Entonces, cuando el reino de Dios se ha establecido, Él es Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso los principios del reino de Dios van a reflejar un sometimiento voluntario, intencional, consciente a puntos importantes que el reino de Dios establece y que yo debo asumirlo para poder entonces decir que yo soy un servidor del reino de Dios. Si falta algo en tu vida, que tú, donde Cristo no es el Señor, tienes chance, solamente tienes que analizarlo y ponerlo en la mesa de negociación, y el Señor lo va a hacer. El reino de Dios tiene efectos retroactivos en la vida de las personas cuando se establece. ¿Por qué tiene efectos retroactivos? Porque el reino de Dios viene a trabajar áreas importantes que en el pasado nos marcaron, nos dañaron o produjeron algún trastorno en nosotros. Por eso el reino de Dios, cuando se establece, tiene efecto retroactivo en ese sentido. En el sentido de que viene a sanar áreas importantes, a trabajar puntos importantes que en el pasado nos dañaron. Porque el reino de Dios no se establece en el aire, sino que se establece en seres humanos llenos de debilidades, con toda situación, y Él nos acepta tal como somos, el Señor. Y entonces cuando su reino se establece, trabaja cosas del pasado. Y esto es importante que lo entendamos para poder entender el concepto de crianza de reino. Porque mucha gente está criando como lo criaron. Y no es que lo hayan criado mal, sino que hay cosas que ellos no querían, cosas que lo dañaron en el pasado, y ellos lo están haciendo con sus hijos porque no tienen la fuerza de voluntad. Saben que no era bueno en ellos, pero no saben cómo enfrentarse a esa realidad. Y entonces el reino de Dios viene para enderezar esa área. Se parece como al muchacho que crece en una casa donde su papá abusa a su mamá, y él, cuando crece, se siente mal y ocasionalmente confrontó al papá o se declara en rebeldía por la situación, pero luego que se casa se repite el patrón. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que una persona que entendió que algo no estaba bien y que lo estaba dañando, ¿por qué lo repite ahora? La palabra es clave, y lo dijeron en la canción: no es libre. Y un esposo, una esposa, un hijo, un padre que no es libre, no está en capacidad de enseñar lo correcto, ni de dar crianza de reino. Un padre que todavía no ha sido sanado del pasado y que no tiene fuerza de voluntad para restaurar áreas de su vida que es importante para poder ejercer en la casa o, en su defecto, poder establecer el reino de Dios en sus hijos después que se ha establecido en sí mismo. Y esto es interesante porque nosotros, cuando estamos en la predicación con la intención de ganar a alguien para Cristo, nosotros tratamos a la gente con tanto amor que pareciera como si nosotros fuéramos así. Pareciera como si fuéramos así. Pero no necesariamente es así, porque no hemos tratado a nuestros hijos en amor.
Aleluya. Aleluya. Por eso es que el niño le dice al pastor que le haga una réplica del púlpito. Porque él entiende que su papá, cuando está detrás, se transforma. Pero cuando está en la casa es otra persona. Por eso no podemos dar aquello que no tenemos. Tenemos que sanar del pasado para enfrentarnos a los nuevos desafíos sin resentimientos. Y eso es una obra que el Espíritu de Dios va a hacer cuando el reino de Dios se ha establecido en nosotros, que nosotros nos enfrentemos a nuevos desafíos sin resentimiento. Entonces, ¿qué? Entramos en un matrimonio con muchísimas situaciones y no sanamos. ¿Por qué la gente no sana antes de casarse? Porque cuando llegó el momento de casarse, sencillamente se casan. Y nadie le exige, mejor dicho, pocas personas exigen a la pareja cuando ven algún comportamiento inapropiado que pueda sanar. Porque, bien me dijo alguien una vez, si uno se pone a buscar periquitos, se queda sola, me dice. Y hay que arrebatar rápidamente, no vaya a hacer cosa. Eso es lo que la gente está diciendo. Pero es sumamente importante que la relación sea de responsabilidad y que podamos sanar. Si no sanamos antes de establecer una relación de parejas y durante la relación de pareja no sanamos, tenemos hijos y lo vamos a criar de la forma menos apropiada porque no hemos sanado áreas importantes de nosotros. Y esas áreas se van identificando en la medida que la gente va en el trato. Pero la gente cree, a ese lo cambio yo, a esa lo cambio yo. Fíjense que es interesante, porque a la gente que Dios no cambia, ¿cómo lo cambio yo? Eso es lo que nosotros estamos pensando. Y por eso vienen las situaciones en la crianza, porque es una situación que no es solo en la relación con los hijos, sino que tiene que ver con la relación de parejas y con el pasado. Por eso es que el reino de Dios tiene efectos retroactivos. Antes de formar una familia por medio del matrimonio, debemos sanar situaciones de la familia de origen y de nuestras experiencias personales. No en todas las familias de origen hubo situaciones, pero en muchas sí hay situaciones. Hubo situaciones. Y necesitamos sanar esas cosas que hemos identificado para poder tener una familia saludable. Y aquí creo que entra una dinámica de responsabilidad en que la iglesia debería trabajar, pero la gente se resiste por lo que le comenté de que no vaya a ser que si ponen mucho periquito se vayan a quedar. Pero es una responsabilidad personal de cada quien y que debemos procurar. Los padres que no han sanado proyectarán sus temores, dolores y sus experiencias a sus descendientes. No solo se lo van a pasar a través del ADN, sino que también lo proyectarán en la crianza. Porque usted sabe que se transfiere por el ADN situaciones, pero también por medio de la socialización, por medio de el comportamiento. Entonces vamos a terminar impartiendo a nuestros hijos, a nuestra descendencia, todas esas situaciones que muchas veces sabemos que no andan bien, que hay áreas que deben ser sanadas, pero no lo hacemos, sino que nos quedamos ahí y lo más lejos que tenemos es que se lo estamos impartiendo a los hijos, el dolor que hemos tenido, la desesperanza, esas experiencias difíciles se proyectarán. Con responsabilidad
se lo digo hoy, usted debe sanar las situaciones de su familia de origen para poder criar conforme al reino de Dios y para que deje de proyectarlo. Lo que pasa es que nosotros a veces creemos que estamos en la capacidad de manejar toda situación interna frente a la gente, incluyendo nuestros hijos, y no necesariamente. Porque la gente tiene la capacidad, incluyendo nuestros hijos, para saber que hay un temor, que hay un miedo, que hay un abandono, que hay un celo, que hay un apego, que hay un rechazo, que hay algo que yo estoy consciente que me ha marcado, pero no he sanado. Lo proyecto. Y mis hijos terminan siendo marcados por una situación que yo debía haber superado. Pero no fue como el área importante para mí, no fue mi prioridad. Entonces yo necesito reponerme. Y luego podré guiar mis hijos al reino de Dios. Lo interesante de esto es que lo hemos enseñado y es una realidad que existen hijos con propósito, deseados, pedidos y oportunos. Esa es una bendición. La verdad es que muchos de nosotros no fuimos así. No fuimos concebidos de esa manera. Pero algunos sí. Y nuestros hijos, muchos de ellos fueron así. Fueron concebidos intencionalmente. Fueron pedidos y llegaron en el momento en que estábamos preparados para recibirlo. Qué bendición. Pero, ¿qué de nosotros que no necesariamente fuimos concebidos de manera oportuna, pedido, planificado? ¿Qué de nosotros? Fíjese que entendiendo la soberanía de Dios, Dios tiene un diseño. Y Dios hace cosas tan extraordinarias. Y esto se lo he dicho antes. Fíjese que si tu padre biológico y tu madre biológica no se hubieran juntado en las circunstancias que se juntaron, tú no existieras. Porque existiría otra persona que no eres tú. ¿Alguien se siente bien por existir aquí en el día de hoy? ¿Alguien puede saborear la misericordia de Dios en su concesión? Si no fuiste deseado, no fuiste oportuno, no fuiste un hijo de la juventud, pero la misericordia de Dios en su propósito y diseño quiso que tú existieras y por eso existe hoy. Si quiere preguntárselo a alguien, pregúntemelo a mí. Estoy agradecido de Dios porque existo, porque Él me eligió desde antes de nacer, no importando la circunstancia. A Él la gloria. Entonces usted no debe sentirse o no debería rechazar a un hijo que llegó en un momento no oportuno, que usted se dio cuenta porque alguien le dijo o porque usted se fue a hacer unos estudios y apareció. Con todo y eso, usted es alguien especial para Dios. Y aunque su padre o su madre no le haya dado la oportunidad de criarlo, de educarlo y de darle algún bien, Dios está con usted y su propósito se perfecciona en usted. Y usted existe por la misericordia de Dios y gracias a que se juntaron su papá y su mamá. Por eso necesitamos sanar.
porque muchos de nosotros no fuimos tan deseados como otros. Necesitamos sanar. Y en ese proceso, nosotros necesitamos como aterrizar. Yo no puedo ocultar en la crianza lo que yo soy realmente. Yo proyectaré lo que soy. Y mis situaciones internas que le hace falta ser sanado, yo la proyectaré. Yo la proyectaré. Quiera o no quiera. Por eso mi responsabilidad es sanar. En la crianza del reino, nosotros tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Como esta es una introducción, voy a mencionar solo algunos y quizá no pueda trabajar necesariamente esos porque es una introducción. Y en las introducciones no deberíamos decirlo todo porque al final todo se queda ahí y no hay prisa en la vida porque falta más. Creo que, y eso para adentrarme ya en materia de esta introducción, quiero recomendarle a los que no se han casado, que están aquí hoy, y que alguna vez han pensado en casarse. Préstele atención a situaciones reales que no necesariamente son aparentes, posiblemente sí, posiblemente no. Y trate de que la persona con que usted se va a casar, al menos le cuente aquellas cosas que puede decir y que tiene que ver con su historia personal y su familia de origen. Porque le permitirá a usted darse cuenta qué área tiene que trabajar antes de o durante el matrimonio para que los hijos puedan ser criados conforme al diseño de Dios. Eso no es malo, eso es favorable. Hay un comportamiento en la crianza del reino que está muy ligado al amor y al afecto. Cuando nosotros guiamos nuestros hijos con propósito al reino de Dios, nosotros aprendemos a dar amor y dar afecto. Si usted observa, el afecto tiene que ver con el amor. Pero si usted interpreta el concepto del amor desde el punto de vista de las familias particulares, se dará cuenta que cada familia o cada persona tiene una manera de manifestar el amor. Pero no necesariamente la gente da afecto. Porque una crianza en amor no quiere decir que no discipline, es al revés. Una crianza en amor lleva disciplina. Porque hay que aprender a disciplinar, a formar, a educar, pero con propósito. Y entonces el amor y el afecto en la crianza para el reino de Dios es importante. Porque el amor se manifiesta a través del lenguaje, es un concepto. Se manifiesta a través de comportamiento. Quizás un hombre sabe demostrar amor a su familia en que lleva cosas a la casa y que los hijos no le han pedido las cosas y se las da. Y eso no tiene nada de malo, porque un padre que tiene lo que sus hijos necesitan, ¿por qué tiene que esperar que los hijos le pidan? O sea, no tiene sentido. Se lo puede dar antes porque ya lo tiene. Y si se lo pidieron bien, pero no tiene que esperar que le pidan. Porque se lo puede ofrecer, pero quizás esa es la manera de dar amor de un padre. Pero no es suficiente para el hijo en que le suplan sus necesidades y le den las cosas que se requieren.
sino que hay que ser afectivo, hay que ser cercano. Y eso ayudará porque el que cría para el reino de Dios quiere criar hijos sanos y con capacidad de que cuando se hacen independientes pueden permanecer. Dice que si usted disciplina y usted no da afecto, se produce un vacío, hay como una contradicción. Porque si siempre estoy intentando formar, educar, corregir, establecer normas, hay un momento donde la persona lo que necesita es que se acerquen a él y que no tengan que decirle muchas cosas, sino que físicamente se acerque y pueda abrazar y pueda tocar. Eso ayudará considerablemente a las niñas, que cuando alguien se acerque y la abrace, ella debe saber cuáles son los límites de ese abrazo y que no es una persona carente de afecto, que cualquier persona se va a acercar, aunque no conoce, o cualquier compañero va a tener la necesidad de que le den afecto, que se acerquen. Y cuando los padres son afectivos, los hijos no tienen esa necesidad de mendigar afecto. Y eso es importante. Y eso es tan importante como lo es el amor en sí. El afecto es importante. Hay un momento en la adolescencia donde los muchachos como que ya no quieren, algunos ya no quieren que principalmente los varones que lo estén abrazando, besando en público y que lo estén buscando como que dónde tú estás, que ven que estoy aquí, y que como que públicamente le manifiesten porque los compañeros hacen bullying diciéndole que lo están tratando como una niña o algo así, y a veces en la adolescencia se rebelan porque quieren demostrar que son hombres, pero cuando han sido criados con principio y han sido tratados con afecto, en todo lugar ellos se sienten cómodos, aún en esos momentos de crisis, de que están recibiendo un afecto público. Si solo damos disciplina, formación, educación, amor sin el afecto, posiblemente estemos generando un vacío. Pero muchos de nosotros nos criamos en hogares donde no eran afectivos. Por eso es que tenemos que sanar cosas, que trabajar cosas. De ahí que alguna persona en un momento determinado viene a una congregación como esta y 10 gente le dan un abrazo y entra en una crisis. Porque hay una necesidad adentro. Y hay experiencias que no la ha vivido y de pronto comienza a vivirlo y se siente extraño porque la gente es cercana. Pero hay gente en las congregaciones, y esto usted se da cuenta porque por proyección en el concepto del discernimiento, cuando abrazan a alguien a la vez lo rechazan porque tienen temores. No pueden ser afectuosos libremente, sino que tienen temores. Porque no han vivido esas experiencias y entienden que tienen la necesidad, pero entienden que deben mantenerse distante. Y algunos han sido rechazados inclusive desde el vientre de su madre por diferentes razones, porque en la sonografía salió varón, querían hembra, o porque salió, era hembra y querían varón, o porque el papá o la mamá no quería tenerlo
Y entonces ese sentido de rechazo que comienza a sentir desde que está en el vientre, lo proyecta si no es sanado. Y proyecta como un cansancio hacia la gente y un hostigamiento que no es real, sino que es interno, pero no es que la gente lo esté hostigando, sino que siente. Porque al ser rechazado y no sanar, entonces va a proyectar. Y nuestros hijos tienen capacidad para eso, para entender esas cosas. Y de ahí que el concepto del padre, de la madre, de los padres que pueden dar ejemplo, es sumamente importante por dos razones. Una es la razón natural, física, y una es la espiritual. ¿En qué consiste la natural, física? En que si yo no doy ejemplo a mis hijos, ellos terminarán haciendo lo que yo estoy haciendo. Y ahí es donde Jesús quiere en su cátedra, nos está enseñando un principio que es universal. Y él dice, respondiendo a Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, algunos quieren asociar ese texto en una relación exclusiva entre Cristo y el Padre, y Él está trayendo un principio universal. Las malas palabras, los San Antonios y los piques públicos que hace papá, el hijo lo está aprendiendo y lo va a hacer a sí mismo. Pero ese comportamiento amable que tiene el padre de querer ayudar al que tiene necesidad, que apoya a la gente, que tiene sentido del humor, el hijo lo aprende y lo aplica. Y el mismo evangelista Juan recoge en el capítulo 8, el versículo 38, recoge lo siguiente. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Está reforzando el principio universal. Los hijos son una copia, no solo de manera biológica, sino de la conducta y del quehacer de los padres. Ahora, yo le decía que en término espiritual también ocurre, porque espiritualmente existe lo que se llama la cobertura, la autoridad delegada. Y es que cuando espiritualmente usted está comprometido con el infierno, en ese mismo sentido, sus hijos, aunque no lo ven porque es un asunto espiritual, usted se lo imparte y le abre la ventana de la legalidad al espíritu con que usted se está asociando para que dirijan a sus hijos, que aunque no saben su situación espiritual, pero esos espíritus tienen legalidad para operar en la familia. Aleluya. Esa es una responsabilidad cuando estamos criando hijos para el reino de Dios, que no solo es lo que ellos nos ven hacer, sino lo que no nos ven hacer. Esos espíritus tienen legalidad para operar libremente. ¿Cómo funciona lo espiritual? De la misma manera que funciona lo natural. De la misma manera. El pecado se produce en la naturaleza del ser humano a partir de la caída, en la naturaleza concupiscente. Ahora, cada pecado tiene una entidad espiritual que lo representa.
en el infierno, porque ese es el trabajo del infierno, dirigir el pecado. Entonces, uno de sus trabajos, de sus responsabilidades. Entonces, cuando alguien está cometiendo algún pecado, le está dando permiso a los espíritus que los representan para que tome control de áreas de su vida. En ese mismo sentido, nuestros hijos se van a reponer de situaciones espirituales en la misma medida en la que nosotros podemos cubrirlo a ellos. Porque ellos también se meterán en situaciones que no tienen que ver nada con nosotros, pero cuando se metan en esas situaciones, le va a ser más fácil salir de esas situaciones, reponerse si la cobertura tiene autoridad delegada. Porque hay una de las cosas que no podemos olvidar. Y es que nosotros estamos tan abiertos espiritualmente, que tanto el reino de Dios, el Señor, sus ángeles, nos ven, pero también las tinieblas nos ven, porque espiritualmente estamos expuestos. De ahí es que la gente que está orando por usted y que usted le pide que ore por usted, al estar orando por usted y se conecta el espíritu de esa persona con el espíritu de Dios, entonces recibe la revelación porque usted le pidió que ore cuál es su problema. Y hay gente que quieren ocultar su realidad, pero cometen el error de pedirnos que oren por ellos. Ay, Dios mío, qué lío. De manera que lo espiritual ocurre igual que lo natural, lo único que en planos diferentes. Entonces necesitamos estar en autoridad espiritualmente para poder enseñarle a nuestros hijos principios y criarlo para el reino de Dios. Porque si usted solo le enseña pero no vive, ellos vivirán más lo que usted hace que lo que usted le dice, por dos razones: porque ven su comportamiento y por la influencia espiritual. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué yo quiero para mis hijos? Eso lo determino en la crianza y en el nivel de autoridad. Y entonces Jesús nos está diciendo que lo que van a hacer nuestros hijos es lo que nos ven haciendo a nosotros. Antes de que exista las redes sociales y que los niños tengan internet en sus artefactos, cuando los niños hacían reuniones, ¿usted sabe lo que hacían? Imitaban a los hermanos, las cosas que los hermanos hacían en la iglesia. Eso era lo que hacían. Que siempre tenían un micrófono delante, siempre estaban cantando, predicando y hablando la lengua que hablaba algún hermano de la iglesia, igualito, no se sabe cómo, pero se lo aprendieron, se lo sabían. ¿Cómo es el asunto? Ahora no, porque ahora ya los muchachos no tienen que venir a la iglesia a fijarse, que de hecho los padres les sueltan un celular hasta en la iglesia. Que si tiene 8 ya no puede subir a la iglesia infantil, pues toma el celular. Y ni saben lo que están haciendo los hermanos, ni tienen chance para hacer reuniones, para imitar lo que hacen en la iglesia, porque tienen un artefacto en la mano. Y lo están criando para el reino de Dios. Qué cosa, ¿no? Ay, Señor, no nos pase factura ahora, porque si las cosas vienen como se ven, vamos a quedar mal. Pero lo interesante es que las iglesias, para que la gente no se le vaya, acepta eso. Y no aparece una gente, ¡pop!, y le quita el artefacto. Porque el que le quite ese artefacto tiene que vérselo con una madre ñoña o un padre ñoño. Y entonces, como tenemos miedo que la gente se vaya de la iglesia, se lo dejamos. Porque queremos tener a la gente en la iglesia sí o sí, aun cuando la gente no esté interesado ni en Dios
ni en respetar principios. ¿Alguien está aquí hoy? Bendigo el nombre del Señor. ¿Qué cosa van a hacer nuestros hijos? Jesús ya lo dijo. De cierto, cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El hijo no aprenderá a hacer cosas buenas y vivir bajo principios si lo que está viendo en el Padre es otra cosa diferente. ¿Qué le está enseñando a tu hijo? ¿Lo está criando para el reino de Dios? ¿Lo está criando para ti? ¿O lo está criando para la sociedad? Punto importante. Porque, bueno, los que están criando hijos para ellos están pensando en que cuando sean ancianos los hijos lo van a mantener. Y están criando a sus hijos centrados en ellos. Los que están criando para la sociedad meten a los muchachos en participar en toda actividad social. Y si el deporte deja más dinero, mejor. Ahora, el que cría para el reino de Dios no mide el nivel de prosperidad de la misma manera. Porque David, cuando le escribe a Salomón un salmo para ser cantado, dirigido a Salomón, él le dice a Salomón el concepto de la prosperidad delante de Dios. Y ese salmo que escribió David para Salomón es el 127. Y él le enseña el concepto de la prosperidad del Señor. Y en el verso 3 del Salmo 127 le dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Si estás criando para ti o estás criando para la sociedad, estás equivocado. Porque tus hijos, le dice David a Salomón en esta canción, son herencia de Jehová. Y la herencia es lo que me pertenece y no es malo si yo voy a un tribunal a defender mis derechos. Aleluya. ¿Por qué? Me pertenece. Si yo quiero la dejo. Pero si yo quisiera ir a un tribunal a defender mi derecho, yo lo hago. De manera que está diciendo el Salmo 127, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y ahí recuerdo un pensamiento que alguien dijo en una ocasión: que tus hijos no son tus hijos que vienen a través de ti, pero que no vienen de ti. No sé si tú sabías eso. No vienen de ti, vienen de Dios. Si entiende eso, será feliz contigo y con la misericordia del Señor, porque te dará cuenta que no eres engendrado solamente a voluntad de varón, sino que eres un engendro de Dios. Si tus hijos son herencia de Jehová, ten cuidado. Y ahí me recordé esas predicaciones de los años 80, 90, principio. Jehová dando cocotazo o Jehová arrancando cabeza. O sea, esas eran las predicaciones que brillaban en ese tiempo. Y cuando se predicaba, estaba todo el mundo asustado. Ay, Jehová está arrancando cabeza y está todo el mundo. Mire, no es necesario llegar hasta ahí, pero quién sabe. Aleluya. Lo superamos esas predicaciones. Pero no olvide que si tus hijos le pertenecen a Jehová y no son tuyos, entonces guíalo para Él. Y Él te va a sustentar posiblemente a través de tus hijos, no te lo guía a ti. Que si tú lo educas bien y lo diriges hacia el Señor y aprenden principios, no te desampararán. Y si lo cría para el reino de Dios, la sociedad tendría un hombre o una mujer de bien que servirá a la sociedad y podrá inclusive desenvolverse en alguna área del deporte, pero no abandonará a Jehová porque tiene principio y porque el Señor lo está reclamando como de Él. Ahora, muchos de nosotros creemos
que las cosas son como así a la ligera en el cielo. No, señores, las cosas en el reino de Dios vienen planificadas. Para sorpresa de algunos aquí, le digo hoy que Jehová no te llamó a ti por ti, sino te llamó a ti por tu descendencia. Mire, se lo dijo a Abraham. Busca el libro de Génesis conmigo. Antes de leer el texto, le voy a hacer una pregunta que no tienen que responder, sino para que reflexionen. ¿Estaba Abraham vivo cuando Cristo nació? Si su respuesta es correcta, usted va a entender que el llamado de Abraham fue solo un trampolín para llegar a su descendencia, de donde vendría el Salvador de la humanidad. Entonces yo, cuando iba al colegio y me saludaban, el papá de Josué, igual no me sentía mal, porque yo entendí que Dios me llamó a mí no por mí, sino por mi descendencia. Aleluya. Y si el Señor lo llamó a usted por su descendencia y usted no cría a sus hijos para el reino de Dios, usted está en problema. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso lo dice la Biblia. Horrenda cosa. Ay, Dios mío. Después nos sentamos a analizar eso. El concepto. Pero vamos al Génesis 17:9. Dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Para quién era el pacto? Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham. O sea, que le está repitiendo algo que ya le había dicho. Porque mientras más se lo dice, a ver si se le graba. Y para los que llevan anotación y no lo han entendido, si usted me ve alguna vez predicando mucho una cosa, asústese, porque Dios quiere que usted lo entienda. Y hay gente que aprenden por medio de la repetición. Entonces Abraham, él le dice, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, le dice. Tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Él no estaba llamando a Abraham, que Abraham es mi amigo y que Abraham y yo somos cómplices. No sueñe. El Señor andaba detrás de la descendencia de Abraham. Era detrás de la descendencia de Abraham que andaba. Por eso es que le dice, no, que ya ella perdió la costumbre, que ya ella tiene una edad que no puede ovular y no puede concebir. Que Abraham no tiene fuerza para engendrar. Olvídese de eso. La palabra fue dada y el propósito de Dios era la descendencia de Abraham. Si eso que dice ahí te lo aplican a ti y me lo aplican a mí, la palabra es: ten misericordia, Señor. Si entendemos eso, de aquí no se va nadie hoy sin convertirse si tiene hijos. Pero convertirnos llorando, a lágrima viva, abiertamente. Pues se nos ha complicado la cosa si eso es así. Pues entonces no es atrás del pastor que anda el Señor, es atrás de su descendencia. Oye, y yo muy quitado de bulla, y mis hijos bien, gracias. Sálvese quien pueda. Ay, Señor, se me complicó el asunto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Tú y tu descendencia para siempre.
Yo sé que si usted escucha esta predicación, usted va a decir, ay, yo me puedo morir hoy. Porque yo que estaba tan apegado a muchas cosas aquí, pero ya yo me di cuenta que Jehová me llamó a mí para que la descendencia mía le sirva, oiga. Y entonces yo estoy quitado de bulla, acabando con el mundo, haciendo cosas en el mundo. Y mis hijos, ni a la iglesia los llevo para que sean formados en la escuela bíblica. Y si me pasan factura. Mire, yo tengo que concluir hoy porque esto es una introducción y queda más y el tiempo se fue. Pero mire, esto está difícil. Voy a cerrar hoy con esta introducción. El compromiso de la familia no es solo en la relación de parejas, sino también con los hijos. Observe que las relaciones de pareja viven crisis y se quebrantan. Pero yo aprendí algo en el quehacer de la vida, que yo no solo me casé con mi esposa, sino que cuando tuve hijos, mis hijos entraron en el compromiso del matrimonio. Y que aunque la relación no marche bien, los hijos no tienen que pagar esa cuava. Si usted quiere criar para el reino de Dios, usted debería estar comprometido con la crianza de sus hijos como lo está en la relación de parejas. Sumamente comprometido. El propósito de Dios no es solo contigo, no olvide eso, no es solo contigo, sino con tu descendencia. El cabeza de familia es un mayordomo y todo mayordomo debe estar preparado por si lo auditan. Auditoría de Dios. Se metió Dios en la familia y va a auditar. Si usted es un mayordomo de su familia, todo mayordomo no tiene que prepararse para el día que le tiró el auditor. Usted no ha visto un cajero temblando cuando el auditor se tira. Y no le prestó el dinero de la caja al compañero para desayunarse, para comprar una cosa. Hoy cogió el dinero y lo mandó a comprar dólares para venderlo y después ponerlo. Y el auditor se metió antes que el dinero venga. ¿Dónde está el dinero de la caja? Si usted es mayordomo de su familia, los mayordomos no son dueños, sino administran y un día se le van a tirar. Si Jehová se te tira hoy, ¿qué va a pasar contigo? Vamos a dejarlo ahí porque así es mejor. Así es mejor. Así es mejor. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, la autoridad, Señor, para nosotros llevar nuestros hijos a ti, que te conozcan a ti, que vivan para ti, que sean libres en ti. Señor, que seamos responsables en la crianza de nuestros hijos porque son tuyos, te pertenecen a ti y tú tienes cuidado de ellos. Perdónanos y perdona esta casa, porque algunos no hemos hecho lo correcto en la crianza de los hijos. Pero en tu misericordia, Señor, estamos en pie y tú siempre das oportunidades. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.